de una deuda o un pago a futuro, voy a aceptar a lo que queda. Siempre que se hable de una deuda o algo, ahí estaríamos hablando de un pasivo. ¿Ya? Voy a ver aquí quién me están para aceptarlos. No es, no creo que no hay nadie más. Por lo que veo, no hay nadie más esperando, así que le damos. Ya. Bien, voy a compartir de nuevo. Ya. ¿Ven la guía? Sí, Sí. Ya. Como decíamos, pasivo es una obligación o deuda que tiene la empresa hacia el futuro, el patrimonio. El patrimonio, no sé si han escuchado hablar cuando alguien está, cuando dicen el patrimonio neto de, el patrimonio de alguien. Bueno, el patrimonio es la diferencia de los activos con los pasivos. Los activos menos pasivos da como resultado el patrimonio, ¿ya? O también el, el patrimonio se puede conocer como la deuda que tiene la empresa con sus dueños. Es otra forma de llamar a los activos. ¿Ya? El ingreso. El ingreso es un incremento en los activos o disminución de los pasivos que genera una ganancia a la empresa. Y el gasto es lo contrario, es una disminución de los activos o un aumento de los pasivos que al final presenta una disminución de los beneficios económicos de la empresa. Ya. Si sienten que voy muy rápido, algo me dicen, ¿no? Me levantan la mano o algo. ¿Alguien tiene alguna duda con algo? Con algún elemento, ya sea el activo, el pasivo, patrimonio, algo? Nada por ahora. Bien. Entonces, vamos a seguir con lo otro. Ahí no sé si Belén está para seguir. Ya. Vamos a seguir. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda, algo por ahora? ¿Nadie? Ya. Bueno, no sé si se lo dije, pero bueno, yo creo que a ninguno le gusta estar de forma remota haciendo una clase, así que nada, le quería dar unas gracias por estar acá y que les sea útil la clase. Ya, vamos a seguir. Ya, seguimos. Estas es un glosario de cuentas que que vamos a ver cuando tengamos que armar estado de situación financiera o estado de resultado. Hay 5 estados financieros ya que más adelante los vamos a ver, que son estado de situación financiera, estado de resultado, estado flujo efectivo, estado cambio patrimonio y nota explicativa. Por ahora las más importantes son estado de situación financiera y estado de resultado. Pero lo importante es que sepan esto: activo, pasivo, patrimonio, ingreso, gasto. Esto es lo importante para que lo estudien desde ya para el control. Si alguien tiene alguna duda de qué va a entrar para el control, algo, levantan la mano o abren el micrófono y me preguntan. Ya. Primero vamos a hacer alguna cuenta importante. O sea, esto no es necesario que se lo aprendan. Bueno, tienen que aprendérselo, la cuenta, pero si ya se saben esto, lo activo, pasivo, patrimonio, todo eso, ya van a tener claro la cuenta que sería. Por ejemplo, caja es dinero en efectivo y eso es algo que voy a ir ocupando, por lo tanto, eso sería un activo. ¿Ya? Primero, tenemos activos corrientes, activos no corrientes, pasivos corrientes, pasivos no corrientes.
Cuando hablamos de corriente, hablamos algo a corto plazo y no corriente a largo plazo. Ahí pueden preguntar, ya, ¿cuánto es a corto plazo? ¿Cuánto es a largo? Ahí depende, pero por lo general es un año. Si hablamos de algo que tenemos tan menos de un año o un año, corto plazo. Si fuese más de un año, largo plazo. ¿Y por qué depende? Porque si hablamos de, no sé, pues la cultura etílica, de los vinos, eso no es como algo que sea al año, sino que te puede durar hasta 5 años, ¿me entiendes? Si tenemos un vino, un vino que lo tenemos hace 3 años, eso se le podría considerar como un activo corriente, ¿ya? Pero por lo general, cuando hablamos de corriente, es menos de un año, no corriente, más de un año, ¿ya? Ya, caja es dinero que vamos utilizando frecuentemente, al igual que el banco. El banco es dinero que tenemos em, en, en la tarjeta, en internet, como lo que va ocupando uno el día a día o transferencia. Y tenemos el depósito a plazo, ¿ya? El depósito a plazo, tiro un poquito, bueno, como lo que uno hace cuando quiere tener un beneficio y, y ¿cómo lo digo? Y espera una ganancia futura. Ya, seguimos con Belén. Ya, ahora sí, ¿me escuchan? ¿Me escucha ahora? Tenía el micrófono silenciado, Cristóbal, creo. Sí, sí, ¿Y ahí sí me dale nomás. escuchan? Ya, ahora sí, quedamos en... ¿En qué parte quedaste tú, Cristóbal? Quedé en caja, banco y depósito a plazo. Ya. Lo que yo les quería explicar, que es muy importante y que ustedes tienen que tener en cuenta al momento que se enfrenten al control, es el principio de devengado. Ya, yo creo que lo debieron haber visto con el profe, que lo más importante es que ustedes tienen que concebir el hecho económico cuando sucede. Ya eso es algo que los puede enredar mucho al principio. Ya en ese caso viene, por ejemplo, el PPM, que es un pago provisional mensual que lo van a ver como una unidad aparte más adelante, pero es algo que se va guardando como parte de un ahorro, por así decirlo, y que uno lo va pagando anticipadamente para luego pagar una cuenta mayor. Todo lo que sea anticipado por eh, principio de vengado lo vamos a ver como un activo. Ya lo mismo pasa con los arriendos, que es algo que suele confundir mucho a los alumnos cuando les ponen un ejercicio de pago por arriendo por adelantado. Ya, por ejemplo, les pueden poner un ejercicio que se desembolsa de su caja o por medio de efectivo 600.000 pesos para cubrir 6 cuotas de 100.000 pesos por anticipado. Cada cuota sería un pago por anticipado que lo van a contabilizar como un activo, porque por naturaleza de activo es algo del que van a usar, van a tomar uso ustedes después y que les va a generar un beneficio futuro. Otra cosa del principio de vengado es muy importante que reconozcan el hecho cuando existe. Un ejemplo que suelen ver mucho en clases, por ejemplo, es cuando les dicen que contratan a un trabajador. Ya puede que ustedes hagan, por ejemplo, se les haga una entrevista para trabajar, pero el hecho no ocurre en sí mismo, aunque ustedes firmen el contrato. Ya, el hecho empieza en el momento que ustedes empiezan a trabajar. Entonces, algo que les recomiendo mucho es que ustedes empiecen a estudiar desde ya al principio del devengado, porque es algo que sí o sí ocurre mucho que se equivocan en los controles. Ya, siguiendo en línea con la ayudantía, tenemos el IVA crédito fiscal, que también es un activo corriente. Igual no lo van a ver en detalle ahora porque se ve más adelante, pero el IVA crédito fiscal, cada vez que ustedes hacen una compra, o no sé si ustedes, pero cada vez que una empresa hace una compra con factura, se paga un impuesto. Ese impuesto luego se resta con el crédito que, o sea, con el impuesto que ustedes deben pagar realmente al servicio de impuesto interno. Entonces, es algo que va a ir restando el impuesto que ustedes deben pagar, por lo que se clasifica como un activo.
porque es, repito, es algo del que ustedes van a hacer uso y les va a traer un beneficio económico en un futuro, que va a ser esta rebaja de impuesto al final del periodo. El arriendo pagado por anticipado, que ya se los expliqué, también es un tipo de activo por el principio de vengado. La propiedad, planta y equipo es un activo no corriente, las maquinarias también, porque son todo tipo de cosas que hace uso la empresa, pero que no tiene pensado que les va a generar un beneficio inmediato. Ya no es como la mercadería o algún producto del giro de la empresa que va a ser vendido después, por ende no me va a traer un beneficio económico de inmediato. Es algo del que yo voy a hacer uso. Los vehículos también, propiedad, planta de equipo, maquinaria y vehículos, todo lo que yo uso para mi empresa, pero no lo voy a vender o no tengo pensado venderlo. De ahí viene también la depreciación acumulada, que es una cuenta contra activo. No sé si aún lo han visto en clases, pero es una cuenta que va restando el valor de mi activo. Después les van a enseñar a cómo calcular esa depreciación. Tiene una fórmula, no es difícil, pero es algo que va restando el valor de mi activo. Los proveedores es un pasivo corriente. Cuando yo compro mercadería, generalmente proveedor es una cuenta especializada en la mercadería. Después les van a hacer la diferencia entre acreedores o crédito simple, que a veces se suelen ocupar como sinónimos para referirse a, por ejemplo, si yo compro propiedad, y equipo o compro un vehículo o alguna maquinaria y no voy a sacar efectivo o transferencia, cualquier cosa que sea un equivalente a efectivo para pagarla en el momento, va a pasar a ser un pasivo. Yo voy a pasar a tener una obligación de pagarlo en algún momento determinado. Y ahí viene también lo que decía Cristóbal, la diferencia entre pasivo corriente o pasivo no corriente. Si yo adquiero esta obligación y la voy a pagar posterior a un año, sería pasivo no corriente. Si yo tengo una obligación de pagarla durante este año o durante los próximos 12 meses, sería un pasivo corriente. Acá en la guía se los dejan como a nivel general como pasivo corriente, pero sí existe esa distinción y puede que más adelante vean ejercicios donde les digan, por ejemplo, se compra una maquinaria a 36 cuotas, ¿ya? Esa obligación de yo pagarla en 36 cuotas quiere decir que las primeras 12 cuotas van a ser destinadas a un pasivo corriente, porque esas 12 cuotas equivalen a mi primer año. Las siguientes cuotas pasarían a ser pasivo corriente, porque tengo la obligación posterior a un año, ¿ya? El préstamo bancario sigue la misma lógica. Un préstamo bancario a corto plazo sería pasivo corriente, a largo plazo, pasivo no corriente. Remuneraciones por pagar también son un pasivo corriente, es una obligación que yo tengo con mi trabajador. Tengo la obligación de pagarle. El IVA débito fiscal va de la mano con lo que les comentaba del IVA crédito fiscal. Creo que aún no ven la diferencia porque eso es materia más adelante, pero el IVA débito fiscal se genera cada vez que yo vendo un producto. Cada vez que yo vendo algo, eh, debito ese crédito. Y la diferencia entre mi IVA débito y mi IVA crédito va a ser el IVA que yo voy a pagar luego cuando tenga que asumir esa obligación con el Servicio de Impuesto Interno. Por eso el IVA crédito genera un beneficio para mí porque me permite ir descontando o ir disminuyendo mi IVA débito o mi IVA por pagar final. Ya la diferencia entre el IVA débito y el IVA crédito va a ser mi IVA por pagar final. El capital social es el patrimonio. Son todos los aportes de capital efectuado por los dueños o accionistas. Acá también hay que tener cuidado que el capital no solamente se refiere al dinero o el aporte inicial en efectivo que hace un accionista o un dueño de la empresa, sino que también puede venir capital asociado a vehículos, a maquinarias y hasta deudas. Pero eso también lo van a ver más adelante. Em, Las utilidades acumuladas del resultado del ejercicio, no sé si es que en clases han podido ver un estado de resultados, pero es donde ven todos los ingresos, los costos, todos los gastos operacionales, gastos administrativos, etcétera. Y al final, cuando ustedes sepan más o menos cómo se desglosa eso, va a haber una parte donde diga
la utilidad real del ejercicio, que en este caso puede ser una pérdida, si es que a la empresa le fue mal y al final tuvo más gastos o costos mayores de los beneficios que tuvo, de los ingresos que tuvo, va a tener una pérdida. Eso también va al patrimonio, descontando al patrimonio en este caso. Y en el caso de que ustedes tengan una utilidad positiva, que sí se haya generado un beneficio económico, esta utilidad iría al patrimonio sumándolo. Los ingresos por ventas se clasifican como ingresos porque pertenecen al estado de resultados. Los intereses ganados también se consideran como un ingreso que va directamente al estado de resultados. La ganancia de actualización de la UF es un reajuste positivo por revalorización de activos expresados en UF. Eso lo van a ver más adelante. Igual no es necesario que se lo aprendan tanto ahora porque es un poquito más rebuscado. Costo de ventas es un gasto que se clasifica en el estado de resultados, las remuneraciones también, los servicios básicos y los intereses pagados. Quizás a ustedes, o al menos a mí al principio del curso, me llamaría un poco la atención el tema de que en una parte de la guía diga remuneraciones por pagar y abajito remuneraciones. Las remuneraciones por pagar tienen que ver con esto del devengado. Yo cuando tengo a un trabajador y efectivamente está haciendo el hecho de trabajar, aunque suene como un poquito estúpido, eh, yo ya tengo una obligación con él. En ese momento, por principio de devengado, yo sé que dependiendo del acuerdo que tenga con él, que al menos acá en Chile se nos suele pagar una vez al mes o quincenalmente, yo tengo que registrar eso en mi estado de situación financiera. Yo tengo una obligación, tengo una remuneración por pagar. Distinto es a la remuneración que ustedes ven un poquito más abajo del apartado 2 de la guía de la clasificación de cuentas, donde en sí ya se genera el gasto. Yo ya saqué efectivo para pagarle a mi trabajador. Por ende, eso iría directamente al estado de resultados como un gasto y mi remuneración por pagar, que es mi pasivo corriente, se rebajaría en el mismo nivel de la remuneración que yo pagué. Esa es más o menos la clasificación. Lo importante es que ustedes se lean esto con cuidado, ejerciten en su casa bien y por favor para el control tengan muy presente lo que es el devengado. Pueden hacer ejercicio ustedes, buscar, no sé, apóyense un poquito de chat, qué sé yo, pónganse a jugar ahí con el principio del devengado y también con el hecho relevante. Yo me acuerdo que una vez tuve un control donde se me dio un ejemplo como te ponen una serie de transacciones y una decía, el dueño de la empresa le compra un Ferrari a su mujer con capital propio. Tú ahí en ese momento no tienes que registrar ninguna transacción. Es una trampa y esas cosas suelen suceder un poco en los controles para poner a prueba a los alumnos. El hecho de que yo como dueña de una empresa compre cualquier cosa con mi propia plata no es un hecho relevante para la transacción. Distinto sería si es que eso yo lo compro con plata de la empresa o con capital aportado de la empresa. Ya, así que ahí ojito con esas cosas que suelen suceder para el control. Dale. Gracias, Belén. Vamos a seguir con ejercicios de clasificación de cuentas y para eso necesito ayuda de ustedes. ¿Ya? Vamos, ya. Primero, pagos anticipados de impuestos mensuales, PPM. ¿Qué es? Ahí por si alguien lo quiere escribir en el chat o abrir el micrófono. Si yo pago por anticipado los impuestos mensuales, ya voy a hacer el primer ejercicio yo. Si pagamos por anticipado algo que nos va a generar beneficio al futuro o va a disminuir eh, algún pago que tengamos, eso se va a contabilizar como un activo, ¿ya? Si cuando nosotros al final de año, en abril, se paga toda la empresa tiene que pagar un 25 o 27% dependiendo del tamaño de la empresa, una parte de sus utilidades, que por lo general, como dije recién, 25 o 27%. ¿Y qué hacen los pagos provisionales mensuales? En cada mes se va pagando
1 a 3% de los ingresos que tiene la empresa mensual y eso sería una amortización del pago que va a tener la empresa en el mes de abril. Por lo tanto, los pagos anticipados van a ser un activo. Ya. Segunda, vehículo usado para reparto o traslado de productos. ¿Alguien? Si no, ahí voy sacando ahí. Voy viendo, voy llamando. A ver, ¿quién puede salir el elegido? ¿Alguien quiere participar por chat? Ahí Activo no corriente. respondieron. Ya. Activo no corriente, bien. Vehículo usado, bien. Intereses pagados por préstamo a corto plazo. ¿Ya? ¿Alguien? Vehículo usado para intereses pagados por préstamo a corto plazo. A ver, Pedro, activo corriente. Ya, muchas gracias por participar. Cuando nosotros hablamos que pagamos algo o ingresó algo, estamos hablando, cuando hablamos del pasado, estamos hablando de un ingreso o gasto. Pero en este caso, como fue un pago, interés pagado, en ese sentido va a ser un gasto. Ahí igual se puede confundir un poco porque viene del préstamo, que un préstamo es un pasivo, ¿ya? Pero si hablamos de intereses, eso se contabiliza como un gasto. Igual que los depósitos a plazo, cuando hablamos de un depósito a plazo, eso es un activo, pero los intereses que se nos genera por el depósito a plazo sería un ingreso, ¿ya? Ya, muchas gracias, em, Pedro, Cristóbal y Diego por responder. Ya. Fondo invertido en depósitos bancarios. ¿Qué sería? A Activo, ver, activo. Fondo invertidos bien, activos. ¿Corriente o no corriente? corriente. Porque está bien. Bien, Corriente. muy bien. Bien. Ya, sí, seguimos. Sueldo y remuneración entregadas a los empleados. Gasto. Bien, Benjamín. Ya, muy bien. Ya, una cosa que quería explicar sobre el gasto, costo, que es importante para las empresas de producción, que tenemos gasto, costo o pérdida o deterioro. El gasto es principalmente las disminuciones de los activos o aumento de los pasivos que se generan cuando estoy vendiendo algo. Cuando hablamos de una empresa productora, es alguien que fabrica algo. El gasto sería todo lo que está relacionado con la venta del producto. El costo es todo lo que está relacionado con la fabricación del producto. Y la pérdida es simplemente que, no sé, pues, si estoy fabricando vasos y se me rompió, eso sería una pérdida, ¿ya? Pero bien, ¿cuál estamos hablando? Sueldo y remuneraciones, que es un gasto. Gasto, aunque depende, pero por lo general es gasto. ¿Alguna duda con eso? ¿Algo? Mm, Sí, depreciación acumulada de vehículo o maquinaria. Bien. Activo no corriente. Bien, Daniela. Eso se puede decir activo no corriente o contractivo, pero los dos casos está bien, porque al final es una disminución de los activos. Si tenemos un vehículo, con el paso de los años, el vehículo va a ir perdiendo su valor, por lo tanto, eso sería una depreciación. Es igual que la maquinaria, pero al final es una disminución de los activos, pero sigue siendo un activo. Así que bien. Ya, dinero recibido del banco a devolver en un año. El punto 7. ¿Qué sería? Un pasivo. Bien, pasivo. Pasivo corriente. Bien, bien, Vicente, Daniela y el que habló por vos. Muy bien. Ya, punto 8.
Crédito que los clientes deben pagar a la empresa. Los clientes tienen que pagar a la empresa y si yo soy dueño de la empresa, clientes que tienen que pagarme a mí. Activo. Cuando hablamos que alguien nos tiene que pagar, o sea, un beneficio a futuro, sería un activo. Y si fuese un ingreso, algo que ya entró, por ejemplo, un interés de depósito a plazo, ahí estaríamos hablando de un ingreso. Si hablamos de un beneficio que ocurrió antes, un ingreso. Si es futuro, un activo. Y eso. Gracias, Cristóbal y Daniela, por, por participar. Ya. Viene comprado para vender a los clientes. Costo. Ya, primero, cuando le digo bienes comprados para vender a los clientes, ¿qué piensan que es? ¿Cómo llamaríamos a esta cuenta? La mercadería puede ser activo. Mercadería, bien. Es mercadería porque es algo que compro para vender y la mercadería es un activo, y algo que nos va a generar beneficio a futuro. Así que bien, activo. Ya seguimos. Mobiliario y equipo de oficina. Activo no corriente, ya, sí, ahí depende. Bueno, en verdad, por lo general sí es activo no corriente, así que bien. Ya a ver qué hora es, son las 6. Ya. Ingresos obtenidos por la venta de productos. Bueno, ahí mismo lo dice. Pero, ¿qué es? Ingresos obtenidos por la venta de productos. ¿Alguien? Ingreso, bien. Incremento el valor de los activos indexados a la UEF. Si yo invierto Ingreso. en ya. Esto si aumenta la UEF y yo invertí en eso, después la UEF me va a retornar algo. Por lo tanto, sí, un ingreso. Ya Pero yo tengo una seguimos. pregunta, que al Sí, final dímelo. todavía no te ha retornado, o sea, todavía es un activo. Ya. El activo es la cantidad que tú invertiste en la UEF, igual que en el depósito a plazo. Por ejemplo, ya, yo invierto 1.000 pesos y a fin de mes me va a retornar 1.005, supongamos. Entonces, si estoy a medio mes, no puedo retirar eso. Por lo tanto, tengo un activo que serían los 1.000 pesos, pero cuando cobro, bueno, hasta el momento ahora, tengo 1.000 pesos en el banco y al final se nos va a retornar eso. Pero por ahora está haciendo un aumento de los activos. Por lo tanto, cuando hablamos un aumento de los activos o disminución de los pasivos, estaríamos hablando de un ingreso. ¿Ya? Bien, esto nos Una regimos por la pregunta. ley de... ¿Sí? Y en ese caso, ¿qué cuentas se moverían? Ya. En este caso se mueve aumento de depósito a plazo y aumento de un ingreso en tanto. Por, por ejemplo, aumenta la UEF, aumenta el depósito que tuvimos, la inversión en tanto y aumenta el ingreso por aumento de UEF, pongámosle que hicimos la cuenta, en tanto. En lo mismo para que quede balanceado. ¿Ya? Ese. Al final, lo que aumenta es el activo y el pasivo más patrimonio. Ahora voy a ver dónde hay un lápiz. Ya. Nosotros al principio dijimos que el patrimonio, vamos a colocarlo como para, ahí no tenemos para escribir, ¿no? Y ahí sí, el voy a borrar esto. ¿Dónde está la goma? Que no sé si entendí bien. Entonces, cuando nosotros tenemos como una inversión y la inversión Ya, crece, eso es un ingreso, aunque todavía no la hayamos sacado. sí.
pero en ese aumenta lo activo y aumenta el patrimonio. Ahora voy a hacer la distinción, solamente que no tengo una goma aquí para... Ya si no, lo escribo al lado. Ya no importa. Aquí la tengo. Ya. Nosotros tenemos esto. El patrimonio es igual a los activos menos pasivos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? El activo va a ser igual al pasivo más patrimonio. ¿Qué hicimos? Los activos los mantuvimos y el pasivo lo pasamos hacia el otro lado sumando. Entonces, para armar el estado de situación financiera, lo que tenemos son los activos y el pasivo más patrimonio. ¿Cómo lo contabilizaríamos? Tenemos un depósito a plazo, en tanto, y por otro lado tenemos otro tipo de cuenta. Podemos tener, qué sé, lo que sea. Entonces, si tenemos 1.000 pesos de activo y aumenta, por ejemplo, la UEF, ya la UEF está en 40.000 y sube a 40.500. Entonces, lo que aumenta el depósito a plazo serían 500 y por el otro lado, lo que aumentaría sería un ingreso. Ya vemos esta cuenta, ingreso, aumento UEF, ¿ya? Esto también aumentaría en 500. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Aumenta en 500 los activos y aumenta en 500 los pasivos más patrimonio. Y ahí es donde se generaría el balance. Pero cuando decimos que aumenta algo, lo consideraríamos como un ingreso, simplemente porque es el aumento de los activos. ¿Alguna duda con eso? Después igual lo vamos a ver en clase más adelante, pero por ahora le van a preguntar sobre todo con la clasificación y con los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gasto, que es lo principal. Ya. Entonces, ¿alguna duda con algo así? ¿Con esto? Si no, sigo. Ya. A ver, voy a eliminar eso. Seguimos. Materiales de oficina en existencia. Activo. Ya. Si nosotros, bueno, esto depende de alguna empresa, porque si tenemos lápices, tenemos goma, tenemos, no sé, estos clips, muchas empresas lo consideran como un gasto, porque no es algo que te vaya a generar beneficio a futuro. Pero hay otras empresas que dicen, no, esto sí, un lápiz sí, un activo, pero por lo general sería un gasto los materiales de oficina. Gasto porque al final son cosas que te duran muy poco, ¿ya? Eso es un tema de debate en verdad, pero como es algo que no te dura, simplemente son cosas que se gastan igual que el papel, es algo que vamos ocupando, ¿ya? Ya, lo otro. A ver, ya para no estar con todas, porque igual son hartas cuentas, o las quieren ver todas, dicen. Prefieren ir bien todas, vale. Todas o, bueno, mm, material, maquinaria utilizada, ya, estamos en el punto 15. Maquinaria utilizada en la producción de bienes. Activo. Activo, bien. ¿Tu nombre, disculpa? Que no me sale. Ahí para ir recordándolo igual, como uno de los que participa. Ignacio. Ignacio, vale. Gracias, Ignacio. Activo. 16. Dinero que la empresa posee en caja y banco. Activo. Activo. Bien. Felipe, bien. Cuando a veces en el estado de situación financiera nos van a mencionar efectivo y equivalente a efectivo, que sería igual a caja más banco, porque es dinero que tenemos nosotros para ir gastando desde ya.
Por lo tanto, si en un momento les sale efectivo y equivalente efectivo, hagan alusión a que es caja más banco o caja y banco, porque hay empresas que no trabajan con efectivo, trabajan solamente con banco y le ponen efectivo y equivalente efectivo. ¿Ya? Deuda con acreedores, pasivo, pasivo. Siempre que sea deuda, obligaciones, pasivo. Ya, factura de servicios básicos pagada durante el mes. Gasto. Gasto. Bien. Con los servicios básicos generalmente se considera gasto. A veces, bueno, servicios de luz, agua, es algo que vamos pagando mes a mes. Pero si nosotros dijésemos, ya, ¿sabes qué? Bueno, algo que no sé si pasa, no creo que pasa, que lo pagamos cada 2 meses. Y si tengo una deuda de servicios básicos, ahí la consideraremos como pasivo, pero los servicios básicos en sí se consideran como un gasto. ¿Ya? Mueble inmobiliario de la empresa, activo. Bien, bien, Catalina. Punto 20. Aportaciones iniciales o adicionales de los socios. Patrimonio. Patrimonio, bien. ¿Cómo clasificamos esa cuenta? Todo, sí. Cuando un socio aporta algo, ya sea dinero en efectivo, aporta mercadería, algún vehículo, estaríamos hablando de capital. Y capital es una cuenta de patrimonio, ¿ya? Impuestos pendientes de pago al Estado. Pasivo. Pasivo. Vacío. Muy bien. Vehículo o transporte utilizado en la empresa. Activo no corriente. Activo no corriente. Ya, bien. Hay algunos casos, como por ejemplo Codelco, que los vehículos que utiliza para transportar todos los materiales, los minerales, eso le duran como 6 meses. Y eso, bueno, lo clasifican más como un gasto en verdad, aunque debería ser como un activo corriente, pero como le duran tan poco, lo contabilizan igual como un clip para una empresa, así como un gasto. Pero sí, si estamos hablando de un vehículo, es activo no corriente. Así que bien. ¿Ya? Facturas de agua consumida en el periodo. Gasto. Bien. Cuando hablamos de algo que consumimos, pero aún no lo hemos pagado. Por ejemplo, ya, eh, consumimos tanto agua, es un gasto. El arriendo pagado por anticipado. Si nosotros pagamos el arriendo, ahora tenemos un activo, activo a futuro, pero cuando ya pasa el mes y tenemos que hacer otro estado financiero, no, cuando ya pasa el mes, estabilizarlo como un gasto, pero ahora es gasto. Factura de agua consumida, como lo consumimos ya, sería gasto. Ya, cheque recibido pendiente de depósito. Activo corriente. Bien. Una cosa con los cheques es que cuando nosotros otorgamos un cheque, a nosotros se nos descuenta en banco, pero la otra persona que lo recibe en efectivo. ¿Ya? Igual que nosotros, si nosotros cobramos un cheque, lo cobramos en efectivo, pero si lo otorgamos, se nos descuenta el banco. Rebaja aplicada a los clientes por pronto pago. Es lo mismo que decir que hago un descuento a los clientes, no sé, pues, de un 15, un 10%, algo así. ¿Qué sería? Un gasto. Un gasto. Bien. Eso principalmente porque es una disminución de los activos. Ya que seguimos, pago adelantado por arriendo de oficinas. Activo, muy bien. Catalina, bien. Un activo. Es principalmente porque vamos a obtener un beneficio a futuro de aquello. Ya crédito hipotecario otorgado por una institución financiera. Pasivo. Pasivo. Mira. ¿Quién habló recién? Ignacio.
Ignacio, Ignacio, no. Vale, gracias. Bien. Donaciones entregadas a terceros. Gasto. Gasto. Bien. Inmueble utilizado para oficinas o producción. Activo no corriente. Activo no corriente, bien. Ah, es un activo. Utilidad o pérdida obtenida al final del periodo contable. 30, algo. Patrimonio. Bien. Muy bien. Patrimonio. La utilidad es lo que obtenemos al final en el estado de resultado y eso se contabiliza en el patrimonio, en una parte del patrimonio. Ya. Muy bien. Gracias por la participación. ¿Alguien tiene alguna duda de algo, de algún ejercicio, de alguna cuenta, algo que no le haya quedado muy claro? ¿Nadie, está Armando? Que a mí me Ya. quedaron dudas con el de vengado. En el devengado, ya. El principio del devengado te dice que todo lo que pasa, ocurre. Ahora, independientemente si tienen que pagarlo a futuro o te tienen que pagar a futuro, tú tienes que registrarlo ahora, ya, en este momento. Si tú tienes algo que te van a pagar a futuro, tú no lo contabilizas a futuro, tú no dices, ah, lo voy a contabilizar a futuro porque ahora no me ha ocurrido. No, tú lo contabilizas ahora. Si te llega una cuenta de agua, por ejemplo, eso tú consumiste agua, sería gasto. Pero si tú tienes una deuda con algo, lo contabilizas como un pasivo. Pero al final tú todo lo que pasa, todo lo que ocurre, lo contabilizas ahora. Todo lo que sepas y todo lo que te llega. No es algo que dejas para a futuro. ¿Ya? O sea, por ejemplo, cuando uno arrienda una oficina y paga por adelantado, es un activo. Sí. Sí, activo. Para Pero, el próximo mes, cuando ya lo pagaste y ocupaste la oficina, ahí lo contabiliza como un gasto. Pero ahora, si ocurre en este momento, tú lo contabilizas como un activo. Ya son las 6:15. Vamos a ver un ejercicio de repaso. Eh, Ignacio, ahí estamos viendo con el profe, porque igual es online. Ya. Pero no sé si lo contabilizamos, pero tal vez podríamos dar algo para los que vinieron. Pero no, si tiene que ir urgente, dale nomás y después le manda un correo al profe, algo. Pero tú eres el que habló, ¿no? O otro Ignacio. Ya, si no, habla con el profe y ya. Ya. Seguimos. Vale. Ya. Lo último. Esto es para que se vayan dando una idea de los estados de situación financiera y el estado de resultado. Al tiro. Vamos a seguir. ¿Estás? Belén, ahí para que siga. Ya. Bueno, este ejercicio decidimos ya dejarles las respuestas en la guía, como para que más o menos tengan un acercamiento a cómo se ve un estado de situación financiera y un estado de resultados, para que luego cuando lo vean como que no sea tan difícil de entender. Entonces, básicamente acá les damos una lista de cuentas que vimos en los ejercicios anteriores y se clasifican dependiendo si va al estado de resultados o si va al estado de situación financiera. ¿Ya?
Lo más importante es que, claro, los activos, los pasivos y el patrimonio sí o sí van a ir al estado de situación financiera y todo lo que es ingreso, costo, gasto va a ir al estado de resultado. Entonces, les ponen ventas por productos, eso se clasificaría como un ingreso en el estado de resultado. Acá no está muy difícil, la verdad, el ejercicio porque están ocupando como los mismos nombres, no hay mayor dificultad ahí. El costo de ventas va restando en el estado de resultado. Luego les ponen las remuneraciones también restando porque se clasifican dentro de un gasto, los servicios básicos también, los intereses ganados sumando y los intereses pagados restando. Ya, ustedes ahí hacen el cálculo y les da un resultado de utilidad en este caso, también puede ser pérdida, en este caso es de utilidad, de 26.600, que si ustedes se fijan más abajito en el estado de situación financiera, en el apartado de patrimonio, les da el resultado del ejercicio. Arribita, si ustedes ubican patrimonio, resultado del ejercicio, dice utilidades acumuladas, que también fue una cuenta que vimos en la clasificación previamente. La utilidad acumulada es de periodos anteriores que no se repartió esa ganancia entre los dueños. Entonces, esa utilidad se acumuló y también impacta al patrimonio en este estado de situación financiera de este periodo. ¿Ya? Caja y bancos, como vimos, también iría al estado de situación financiera como un activo corriente. Luego, acá les ponen clientes o cuentas por cobrar, porque a medida que vayan avanzando en los cursos se van a ir dando cuenta que se suelen utilizar sinónimos entre algunas cuentas y es muy importante que lo vayan estudiando con anticipación, porque a veces llegan a los controles o llegan a las pruebas y se asustan porque desconocen algún nombre de la cuenta, pero no saben que en verdad sí saben el concepto y ya lo han visto, pero con otro nombre, ¿ya? Los clientes y cuentas por cobrar también van en el activo corriente porque nosotros esperamos hacer un beneficio futuro al momento en que nosotros le cobremos a nuestros clientes. Eso va a entrar a nuestra caja, ¿ya? Las existencias en este caso vendrían siendo mercadería. También va en la parte de activo corriente porque yo espero vender ese producto. Ahora, lo que sería activo no corriente, ya no, pero me voy a guiar por la lista de acá arribita. Propiedad, planta y equipo sería también en el apartado de activo, pero activo no corriente porque yo no tengo la intención de venderlo, ¿ya? La depreciación acumulada es una cuenta contra activo que va restando a la misma cuenta de arriba, ¿ya? Cuando yo, por ejemplo, fabrico algo y tengo una máquina y por el uso constante de esa máquina, yo voy a tener que asumir esa depreciación para luego no tener una contabilización errónea del valor de ese activo, ¿ya? Porque eso sería un mal tratamiento de la información y un poco engañosa si es que yo después entrego un estado de situación financiera y digo que mi maquinaria sigue valiendo lo mismo que al momento en el que yo lo compré, siendo que tuvo un desgaste, que puede ser por uso o por revalorización, etcétera. A eso se refiere con la depreciación. Es una cuenta que va restando a mi activo, va restando el valor de mi activo. Los proveedores van en el apartado de pasivo. Cuando yo compro mercadería y no la pago en el momento, no sale efectivo de la cuenta de mi empresa y yo tengo un acuerdo con mi proveedor de que le voy a pagar a X días o a X meses, ya haciendo la distinción siempre entre lo que sería pasivo corriente y pasivo no corriente. Siempre pensando en que, al menos en este curso, lo vamos a entender que corriente es todo lo que está dentro del año y no corriente posterior a un año. El préstamo bancario, acá le ponen corto plazo, se entiende que estaría dentro de lo corriente. Nuevamente entendiendo que corto plazo es todo lo no superior al año.
Total pasivo corriente es la contabilización de ambas cuentas de proveedores y del préstamo bancario a corto plazo. Pasivos no corrientes, el préstamo bancario a largo plazo, o sea, posterior al año. Y en patrimonio tenemos el capital social, que fue el aporte de accionistas o dueños, y el resultado del ejercicio que se desprende del estado de resultado que tienen aquí arribita, que fue consecuencia de registrar correctamente todas las cuentas que tienen que ver con los ingresos, o sea, lo que nosotros ganamos por nuestras ventas, los costos de esas mismas ventas y todos los gastos asociados a la operación o administración de mi empresa. Luego más adelante van a ver como la clasificación de cada gasto, si es administrativo, si es operacional, etcétera. Todo eso a mí me da un resultado final, que les reitero puede ser negativo, que en ese caso iría restando al patrimonio, o positivo. Y como les dije anteriormente, las utilidades acumuladas son todas las utilidades positivas de periodos anteriores que yo no repartí. eh, Se le dice dividendos formalmente, pero básicamente piénsenlo con la idea de que yo no repartí esa plata a los dueños de la empresa o a las accionistas, entonces la acumulé. Y eso va sumando a mi patrimonio. Y siempre pensando en que el estado de situación financiera tiene por detrás lo que ya vieron en clases, que es la ecuación contable, que el total de activos tiene que ser igual al pasivo más el patrimonio. Ustedes siempre tienen que fijarse muy bien que esas dos cosas les cuadren. Por lo mismo, siempre se dice que por cada transacción se mueven al menos entre 2 a 3 cuentas. ¿Ya? Así que es eso para que lo vayan practicando. No sé si es que tienen alguna duda respecto a cómo se ve un estado de resultado o de situación financiera, alguna duda de las clases pasadas que tuvieron con el profesor. Mm, por lo que tengo entendido, no deberían entrar. No, más principalmente la clasificación de cuentas y los 5 elementos financieros. Más eso es lo principal que tienen que ir estudiando para el control. Ya. Entonces, eso sería todo por ahora. Muchas gracias por haber venido. El, la pauta de la guía lo voy a subir igual por si alguno no, alguno se quedó con alguna duda, algo. Ahí voy a subir la pauta del punto 3. Ya, la lista ya la pasamos ya. Bueno, aquí la pasamos, estaba contabilizado. Y eso, el martes, Patricia. Ya. Entonces eso sería todo. Muchas gracias chicos por venir y nos estamos viendo en clase. ¿Vale? Chao, chao. Chao. Que tenga buena tarde.